había previsto hacer este YouTube sobre arqueología e indígenas, pero últimamente he intervenido en reuniones contra una iniciativa ecocida que plantea una multinacional en mi pueblo. En estas discusiones he tenido que contradecir repetidamente una exclamación del público. Somos así por naturaleza, la especie humana es imbécil, la especie humana es violenta y asesina. Esto me ha hecho repensar en el porqué y de dónde sale este estado de opinión que se cree bien informado. Incluso hay colegas prehistoriadores cuyas apariciones en los media parecerían reforzar esa opinión. Haciendo una revisión general sobre esta cuestión, he visto que nos podríamos remontar muy lejos, 2200 años atrás en la historia, para encontrar una expresión de una comedia latina que seguramente recordaréis. Lupus est homo homini, el hombre es un lobo para el hombre. Esta frase, que pretende describir el comportamiento humano, es más bien un libelo contra los pobres lobos, un panfleto, casi diría yo, muy propio de una sociedad tan apegada a la ganadería como la romana. Pero no hace falta remontarnos tan lejos. Vengo de la cabeza, soy de una banda descontrolada. Podemos encontrar esta opinión en las mismas raíces del capitalismo. Como he expuesto en el vídeo anterior, algunos pensadores, como por ejemplo Hobbes, en el siglo XVII, ya atribuían a los salvajes o primitivos un carácter agresivo. Claro que tampoco es extraño que después de la lucha sangrienta de la burguesía por asumir el poder, después de las continuas guerras europeas internas y de las luchas coloniales por la hegemonía y contra los pueblos nativos, se buscaran explicaciones expiatorias o exoneradoras para justificar esas masacres. Hoy no me cabe nada, vas a correr porque sos cagón. El nuevo sistema social necesitaba justificarse y al mismo tiempo encontrar explicaciones racionales. Por ello buscó una explicación en la naturaleza del propio ser humano y se fueron marginando concepciones de la mitología cristiana, la cual, al margen del pecado original, dejaba cierta libertad de escoger entre el mal y el bien, la famosa alternativa Caín y Abel. Son todos unos putos, unos amargos, unos... Esta búsqueda de explicaciones naturalistas, lógicas, para el origen de la conducta del ser humano se dio ya en 1786. Joseph Townsend pretendió encontrar justificaciones de la lucha por la supervivencia y la superioridad de unos individuos sobre los otros, haciendo una analogía con lo que se había observado respecto a la evolución de una población de cabras que se habían introducido 2 siglos antes en el archipiélago deshabitado de Juan Fernández. Mi vida es un infierno, mi padre chorro, mi madre puta. Con esta idea de lucha y competencia natural ya arraigada, la mitología capitalista aprovechó la obra científica de Darwin, tergiversando en su provecho sus argumentos. Esto es lo que hicieron Haeckel y Spencer a finales del siglo XIX. Vista la trayectoria política y social de ese siglo, no es extraño que surgieran pseudoexplicaciones sobre la superioridad racial o la naturalización del comportamiento criminal y la analogía con las llamadas razas primitivas. Así se puede entender, por ejemplo, la reconstrucción de la forma de neandertal que se hizo por encargo del criminólogo italiano Lombroso. Tampoco es extraño que esa visión se exasperaran durante la larga lucha por la hegemonía europea que desembocó en las 2 guerras mundiales y que acabó finalmente también con la propia hegemonía europea. Vengo del basurero que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Después de la Segunda Guerra Mundial, las versiones más radicales quedaron apaciguadas, pero coincidiendo con las subsiguientes guerras de descolonización y particularmente con las secuelas de la Guerra del Vietnam en los años 60 del siglo pasado, vimos
surgir una nueva versión que justificaba una perversidad original de los humanos a través de la naturalización de su comportamiento. En efecto, aprovechando el surgimiento en Occidente de la etología, esto es, del interés en el estudio del comportamiento animal, se desarrolló una primera versión de lo que se llamó el instinto agresivo. Por analogía con la conducta animal, se atribuía la agresividad al instinto. Se trataba de un patrón de conducta inconsciente y no aprendido que impulsaba a unos humanos a la agresión contra otros. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. La literatura que proponía esta explicación se puso de moda en los años 60 y 70 y es la que leímos los que hemos sido hasta hace poco profesores de la universidad. Esta es lo que, a mi juicio, ha dejado el pozo que ahora ha calado en el llamado saber popular. Uno de los líderes de esta propuesta, en el libro sobre la agresión del 86, fue el germánico Konrad Lorenz, amante del paso de la oca y premio Nobel de Medicina de 1973. Pero este no sería el único escritor de éxito que proyectara sus fantasmas juveniles y mitologías a la explicación de la conducta humana. El periodista Robert Ardrey, con su African Genesis de 1961, o especialmente con este libro La evolución del hombre, la hipótesis del cazador de 1976, aprovechó alguna sugerencia explicativa antigua del paleoantropólogo sudafricano Raymond Dart para insistir en la naturaleza agresiva de los homínidos, en este caso a partir del niño Australopithecus de Taung. Edward Osborne Wilson, entomólogo, en 1975, en su obra Sociobiología, una nueva síntesis, también se dejó llevar por su pasión por las hormigas para extrapolar analogías. La selección natural actuaría igual en hormigas y en humanos. A partir de él se inició toda una línea de trabajos en los que se ha enfatizado el carácter biológico de la conducta humana. Pero aún más, porque si primero las analogías se habían realizado en base a la observación de aves, abejas u hormigas, el desarrollo de la primatología, también a partir de los mismos años 80, llevaría la búsqueda de una explicación para la conducta humana a los primates, mucho más cercanos evolutivamente a nosotros. Con ello, aún se le daría mayor credibilidad a la extrapolación, dado que se supone que este tipo de conductas son instintivas y que por ello serían el producto de procesos que no pueden ser puestos en duda, la selección natural y la evolución que nos acerca a los primates. Pero no es la primatología, sino su divulgación simplificada y la analogía desatada lo que cala en el conocimiento popular. Así, The Naked Ape, el mono desnudo, del zoólogo Desmond Morris, publicado en 1967, es el libro que se transforma en bestseller, como el libro que he mostrado antes de Ardrey. Al autor le parecía que podemos reconocer actitudes agresivas recurrentes en humanos en nuestra sociedad actual, y que podían ser entendidas de una manera fácil si las consideramos como algo inherente, propio de una característica biológica ancestral no superada de nuestra especie. Dice Morris, creer que nuestra inteligencia puede dominar nuestros instintos básicos, nuestros impulsos biológicos, no son más que monsergas. Nuestra cruda naturaleza animal no lo permitirá nunca. Pero, ¿cuál es esa presunta naturaleza cruda animal? ¿De dónde sale? Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. La genética, con su auge, que ya he comentado en vídeos anteriores, ha querido dar una respuesta elemental. Sale de nuestros genes. En 1976, el zoólogo Richard Dawkins publicó su teoría sobre genes egoístas, en la que postula que nuestro ADN hace uso de nosotros,
crea una especie de marioneta, crea un mundo de salvaje competencia, de tiranía, explotación ilegal y trampas biológicas cuya única finalidad es de prevalecer. Ya está, así de fácil. Eso explicaría la competitividad, la agresividad, la violencia, el capitalismo en suma, como algo natural, genético, intrínseco y ancestral. En un momento de aumento demográfico desbocado, de agotamiento en un planeta finito, de filosofía del crecimiento infinito, la lucha por la sobrevivencia de los genes de los líderes de las potencias mundiales y de las compañías multinacionales nos lo pondrían realmente crudo. Sería urgente, pues, que gracias a una fantástica ingeniería genética se pudiera extirpar ese gen y sustituirlo por el gen del altruismo y de la paz para acabar con el capitalismo agonizante y voraz, con la destrucción del medio ambiente e incluso con el problema del cambio climático. Aunque, mientras esperamos esa maravilla de la ciencia, por fortuna, Dawkins nos decía, nuestros genes pueden ordenarnos ser egoístas, pero no estamos necesariamente obligados a obedecerlos durante toda nuestra vida. Claro, la culpa de la agresividad es de origen genético, pero solo se necesita una fuerza de voluntad y mucho carácter para oponerse a algo tan natural. Hasta aquí mal, muy mal. En una segunda parte veremos que existe una alternativa más ajustada y más realista.